bienvenido, bienvenida a mi canal Vuela a la Libertad. Bien, vamos a cerrar esto. Si llegas aquí a este vídeo de pronto porque no has visto, llegas a este vídeo de primeras sin haber visto los anteriores, esta es una serie, este es el tercero, con lo cual para poder entender de lo que hablo realmente, bueno, pues tendrías que ver los anteriores. Hoy vamos a abordar cómo poder usar mejor de nuestra mente, cómo poder hacer mejor uso. Realmente, con lo que hemos hablado anteriormente, ya este vídeo sobraría. Pero lo que quiero hacer es, digamos, un orden, un esquema, para que tú puedas seguir un proceso interior que te pueda ser útil. Entonces voy a ponerte una serie como de presentación para que tú puedas, como digo, seguir un proceso lógico, tener un mapa. Porque hay personas que no necesitan mapas, pero hay personas pues, que con mapas funcionan mejor. Yo lo digo siempre, a mí me das un mapa y yo llego al fin del mundo o te cocino lo que haga falta. A mí me dan un mapa de un menú y yo te cocino lo que haga falta, no te preocupes. Pero soy de mapas, soy de tener planos. Entonces, como soy así, pues quizás por esa razón voy a intentar darte un mapa. Y hoy realmente es un resumen de todo el anterior, centrándonos y dándonos esquema. Así que si te parece bien, hoy entramos con esto. Como veíamos en el vídeo anterior, simplemente para hacer memoria, la mente produce resultados extraordinarios que no sabemos cómo es posible. Concatena casualidades, mueve situaciones, produce muchas cosas que no somos normalmente conscientes de ellas. Porque normalmente es normal en el ser humano que cuando las cosas van bien, se pone una medallita así, dice, uy, sí, es que soy buenísimo, es que, guau. Y sin embargo, cuando las cosas van mal, pues fulano tiene la culpa, o el gobierno, o esto, o lo otro, alguien tiene la culpa, quien sea, pero la persona nunca tiene la culpa. Las desgracias que nos pasan, lógicamente nosotros no tenemos la culpa, alguien tiene la culpa. Dios a lo mejor nos trata muy bien, como en aquel vídeo que yo decía, que te permite hacer crecer tu familia y demás, pero cuando te llega la desgracia, pues ¿a quién culpas? ¿A Dios que no te ha escuchado o a ti que no has rezado como debías de rezar? Porque quizás para el éxito, la economía y demás, estabas rezando correctamente en una situación donde tú ya te veías en el punto final de la riqueza y la abundancia, y cuando estaba rezando, como el que explicaba en aquel ejemplo hace unos vídeos, de la madre que rezaba pidiendo que por favor a sus hijos no le tocara, ella se estaba poniendo en la situación donde veía la pérdida de un hijo. Y al final no es que produzca la muerte de nadie, es que pone la situación donde se unen las circunstancias para que eso se produzca. Es algo muy extraño, es algo muy raro, es algo muy difícil de asumir. A mí me ha costado mucho, una de las cosas que más me ha ayudado a asumirlo ha sido trabajar en regresiones, cuando te das cuenta que las personas profetizan constantemente su desgracia en momentos del pasado. Momentos del pasado que puede ser su infancia. Y de golpe algo ha pasado de pequeñito con sus padres, que sus padres no tienen la culpa de nada, que eran otras víctimas cualquiera, pero el niño en su entendimiento limitado, en su mente limitada, con lo que tenía, hizo una declaración y esa persona está ya marcada de por vida por eso, o en el vientre de su madre, o en vidas pasadas. Y a mí me ayudó a entender todo esto de cómo las personas vamos profetizando nuestra desgracia. Porque raramente, la sociedad, el mundo, nadie nos programa para el éxito y la felicidad. Por eso es normal que en ciertas familias, donde ya hay familias que tienen negocios y tienen dinero y demás, los hijos tengan más facilidad para crecer, porque ya el mensaje que reciben desde el principio es de una energía diferente. Pero también eso es difícil de reconocer para las personas, ¿verdad? El caso es que te tienes que quedar solo con una cosa. Hablábamos en el vídeo anterior del consciente y el inconsciente, y que el consciente no era eso, un 97%, sino es infinito, mucho más grande. El consciente es algo muy pequeñito. Y si entrena al inconsciente, y si lo entrena con cosas como conducir, pues puedes deducir que le ha entrenado para otras muchas cosas que tú ignoras, pero que también están produciendo resultados. Así que hoy vamos a ir a este programa que te dije que teníamos que hacer, o este plano para ayudarte.
Lo primero es ser consciente de esta realidad de la mente, darse cuenta. Si tú no eres consciente de todo lo que te estoy diciendo ahora mismo y de que esto es así como es, te guste o no te guste, y no lo digo yo, sino es que lo dicen todos los autores. Acuérdate de que el primer vídeo te hablaba de Neville Goddard. Neville Goddard, de aquel libro y todo lo que tiene escrito, que aquel libro que decía, sentir es la respuesta. Vale, sentir. Pero es que si lees te das cuenta que antes de eso está aclarar la mente. Hay uno de sus vídeos donde habla precisamente de sus propios prejuicios en un momento anteriores, de sus propias supersticiones y de cómo las tuvo que eliminar, que le estaba intentando hacer una cosa, no comer carne, no hacer esto, no fumar, mantener la vida célibe, y que su vida cambió en un momento dado y dejó de hacer todo eso y su vida mejoró muchísimo. ¿Por qué? Porque estaba en el mundo de la superstición, en el mundo de cosas que se pensaba él que iban a ayudarle a hacer las cosas mejor, pero no estaban haciéndole una vida mejor. Pero eso es otro tema del que podremos en otro momento. Entonces, lo primero que tú tienes que ser consciente de esta realidad de la mente, te tienes que dar cuenta. Si no te puedes dar cuenta de eso, el segundo paso no es posible, porque el segundo paso es ser responsable. Te hablaba en el vídeo anterior del Ho'oponopono. Bien, su creador, yo con el Ho'oponopono tengo mis discrepancias. ¿Por qué? Porque es fantástico en un momento inicial para romper con bloqueos. Quiero decir, de golpe tú tienes un bloqueo en tu vida con algo, empiezas a practicar el Ho'oponopono haciéndote responsable, sintiendo realmente que es una cosa que lamentas profundamente que esté ahí, pidiendo perdón por ello y intentando amarlo, intentando contactarte a un nivel más superior, y funciona. El problema que para mí tiene el Ho'oponopono es que una vez que se trabaja sobre la generalidad, está demasiado enfocado a lo negativo. Quiero decir, tiene 4 elementos. Te amo y gracias, ¿no? Pero está lo siento y perdóname. Hay un 50% que está centrado en lo negativo, en dolor, en sufrimiento, en cosas que has hecho mal. Perdóname por lo que he hecho, lo siento. Gracias, te amo. Y el te amo es muy complicado. Entonces yo siempre he dicho que lo Ho'oponopono, tú, para practicarlo bien, tienes que centrarte en dar gracias por 10 cosas cuando te pides perdón por una. ¿Por qué? Porque entonces tu mente está enfocado más en lo positivo, en lo bueno, y tu ciclo interior y todo, tu psique y todo va hacia lo positivo. Te estás quedando con una imagen positiva. Porque como empiezas a hacer Ho'oponopono y te estés fijando totalmente en lo malo, sales hecho polvo, y te lo digo de verdad. Pero Ho'oponopono tiene una cosa buenísima, que es aceptar la responsabilidad. Aceptar y decir, mira, esto que me está pasando, a mí ahora mismo, lo que me esté pasando, es mi responsabilidad. No es de nadie más, es mi responsabilidad. Y yo estoy aquí porque, de una forma u otra, como te decía en el vídeo anterior, en algún momento dado, por un error, por lo que sea, por una casualidad cósmica, es provocado esto. Entonces, el momento en que tú aceptas la responsabilidad, el momento que aceptas esto, es cuando puedes seguir avanzando. Porque el siguiente paso es darte cuenta de que tú no tienes un problema. Tú tienes una cantidad de capas enorme. Como puse un ejemplo en un momento, que tú dices, no, es que tengo un problema de relación con una persona. Pero es como si fuese una rama de un árbol y estabas a la última hoja. Pero es que el problema de relación es porque tú a lo mejor has tenido unas experiencias negativas. Pero es que esas experiencias negativas las has tenido porque tienes una dificultad en el habla. Pero tú tienes dificultad en el habla porque eres tímido. Pero eres tímido por pum pum y vas así bajando. Y al final la raíz está simplemente quizás en una experiencia que tuviste de pequeñito, que cuando cortas esa experiencia, la rama entera se cae y se terminó todo el problema. Pero tienes que ser consciente de que cuanto más avances, más capas te vas a encontrar, con lo cual no es un trabajo, ¿cómo decirte? Que es que lo que no quiero es que pienses que vas a hacer así y se va a solucionar todo. Lo que quiero que pienses es que vas a hacer así y si tocas en la parte de la rama se va a derrumbar todo y se va a sanar todo. Pero que seas consciente de que no es todo muchas veces tan simple como tú has llegado a pensarte. Que seas consciente de eso. Simplemente para que puedas ir a la raíz. Porque si no es así, pues te vas a quedar, pues eso, en las ramas. Posteriormente, hay una cosa, tienes que darte cuenta. Si tú quieres en tu vida cosas diferentes, cosas mejores, ya sea en el amor, ya sea en la salud, ya sea en el dinero, lo primero que hay que hacer es limpiar el recipiente. ¿Por qué? ¿Por qué digo limpiar el recipiente? Porque el recipiente está lleno.
rebosa, está lleno de cosas. Lo que hablábamos desde el primer momento, cuando yo te decía lo de la razón, que lo que te comentaba, que tenías la razón y tenía un montón de cosas ahí que no sirven para nada. Pues eso es lo que hay que limpiar. Eso es lo que hay que eliminar. Eso es lo que hay que quitar para que tú, en esa razón, simplemente te quede el agua más pura. Entonces, una vez que has eliminado todo eso, el recipiente puede tener espacio para contener algo nuevo. Pero si está el recipiente lleno de cosas, y esas cosas además, como digo, no tienen base ninguna y simplemente te están perjudicando, pues no va a haber espacio para nada nuevo. No va a haber espacio para lo que tú realmente quieras. Quiere decir, hay una labor de limpieza. Muchas veces hablaba en el primer vídeo de las preguntas que me hacían sobre el consciente, el inconsciente, el superior y demás. No se trata de meter más conocimiento, sino a veces se trata de quitar conocimiento porque hay cosas que no te son útiles para el fin de una vida mejor, más feliz. ¿Entiendes? Entonces, la cuarta parte es precisamente el limpiar el recipiente. Y la quinta, lógicamente, cargar el nuevo programa, cargar la nueva orden que va a permitir a tu procesador dar una respuesta. Quiero decir, aquí sí que el ejemplo es como los ordenadores. Hay una cosa muy simple, que es que los informáticos, cuando se tropiezan en un problema con Windows muy complicado, tiran siempre por la calle en medio, que a ti te da mucho miedo, ¿no? Que es que formatean directamente el disco duro y reinstalan. Gracias a que ahora tienes dos discos duros, y entonces tienes en una parte los datos y en otro el sistema operativo, ya es menos traumático. Pero al principio, que estaba todo junto, cuando de golpe te borraban el disco duro, es que te borraban todo, era un desastre. Bueno, pues esto es lo que te estoy hablando. Tú, en un momento dado, tu sistema no está funcionando bien, lo primero, tienes que limpiarlo, tienes que formatearlo, tienes que quitar todo lo que hay y luego hay que reinstalar el programa, luego hay que volver a instalar con lo programa limpio y lo que quieres que haga, que es justo el ejemplo. Y estos son los 5 pasos que deberíamos tener, ¿no? para avanzar. Y te recuerdo que antes de empezar, tienes que tener siempre muy claro que para poder avanzar tienes que avanzar con la razón pura. Como te empiezas a dejar llevar por fantasías, vas mal. He insistido, por ejemplo, en vídeos sobre nuestras limitaciones, en que tienes que darte cuenta exactamente cómo piensas y más específicamente, más que en esos, en aquel sobre sueños lúcidos. Ahí sí que hablo más de ello. Porque se habla de sueños lúcidos y yo digo una cosa, si tu mente no es lúcida, ¿cómo va a ser tu sueño lúcido? Es imposible. ¿Dónde vas a ir en tus viajes astrales o en tus sueños lúcidos si tu mente está corrupta? Pues irás a cosas que están así, están alineadas. Es, por ponerte un ejemplo, a mí me echo mucho a temblar cuando hay personas que me dicen, es que quiero hacer un curso de apertura del tercer ojo, o del kundalini, o de sueños lúcidos, o de viajes astrales. Y digo, madre mía. Claro, yo a nadie le quito las ideas, porque únicamente digo, para mí, primero, quita de esa parte que decimos de la mente, esa parte de todas las telarañas, todas las fantasías, quédate con la parte concreta. Y me acuerdo, por ejemplo, ahora según estoy hablando de una persona que me comentaba que todos sus problemas le venían porque en una vida pasada, en otra cultura, en otra sociedad, mucho tiempo, pues él había contactado con un Draco y que, bueno, ese Draco pues había negociado con él temas de poder, temas de conocimiento, de tal, y que, bueno, pues ese Draco le había engañado. Y que todos sus problemas de hoy venían de ese Draco que seguía abusando de él. Y es mentira. Es aquel cuento, creo que recordar que era la rana y el escorpión, que el escorpión quería cruzar el río y no podía cruzar, y dice la rana, ya cruzame, y dice la rana, pero ¿cómo te voy a cruzar? Es un escorpión, me vas a matar. No, hombre, no. ¿Cómo te voy a matar si nos ahogaríamos los dos? Bueno, vale. Al final la rana accede, y cuando está en mitad del río va el escorpión y le pica a la rana, y la rana dice, bueno, pero ¿por qué lo has hecho si ahora no vamos a ahogar los dos, no vamos a morir los dos? Y dice, sí, pero es que es mi naturaleza. Si tú te metes en ciertas cosas, en ciertas historias, yo lo digo siempre, tienes que tener un anclaje en lo más elevado, tan fuerte, tan poderoso, y ese anclaje en lo más elevado solo se hace
con esa claridad. Pero si tú estás como esta persona que lo que buscaba era poder en realidad, ¿por qué estás buscando con ese conocimiento? Estar por encima de los demás. Entonces, ¿qué es lo que atraes? A alguien que te va a engañar. Siempre, siempre. Entonces, cuando alguien me habla de estas cosas, yo digo siempre, bueno, primero limpiemos un poquito, porque como vayas a todo eso con fantasías, no, es que el kundalini y tal, ¿qué es lo que quieres obtener de ello? Una energía superior y tal. ¿Para qué? ¿Para qué? Hombre, porque tal, más espiritual. No vas a ser más espiritual. Tienes ahí una herramienta que vas a abrir, y yo he conocido pocas, pero personas con capacidades determinadas, y tenían los mismos problemas que puede tener cualquier persona sin capacidades especiales. Es como hablar, decir, no, es que este superdeportista de élite, ya por ser superdeportista de élite, es un ser superior además. No, simplemente que es un superdeportista de élite, está en el top 10 de los tenistas, pero como persona es una persona con los mismos problemas que tenemos los demás. Pues a veces, y esto es así, se ha mitificado el tema del misticismo y todo esto, y se ha querido pasar como que si fueran seres por encima de, pero no. Tienen muchos problemas. A mí me han hablado de personas con capacidades adivinatorias y cosas por el estilo, y que realmente me lo han garantizado, de personas, ¿no? Es que te adivinan esto y lo otro. Y sin embargo es un pervertido sexual. Pero esto es así, ¿eh? Pervertido sexual. Te dicen, no, es que, vamos, es que te adivina lo que sea, de verdad. Pero como te despistes, es que te echa mano rápidamente. Porque es así. Y me lo han comentado. Entonces, tenemos una idea, porque esa es la idea que a ellos les interesa también venderte. Porque lógicamente el que te vende el curso de lo que sea, lo que te dé la gana, no te va a decir sus problemas, te va a hablar de las maravillas. Entonces, si tú quieres un proceso de cambio, de mejora, lo primero es empezar a eliminar esas fantasías. ¿De acuerdo? Y entonces, siguiendo con este programa que había dicho, este esquema, como hemos dicho, lo primero es ser consciente de esa realidad. Entonces, para ser consciente de la realidad, lo primero que tienes que hacer es muy fácil, como si fuese un proceso. Es preguntarte a ti, ¿qué es lo que te duele? Dolor es siempre una carencia. Entonces, si tú quieres trabajar en esto, lo primero que tienes que irte es a tomar y ponlo por escrito y féchalo. Es decir, ¿qué es lo que me duele? El dolor siempre viene de una carencia. Es así. Te duele tu situación económica porque careces del dinero que quieres o careces de la tranquilidad que quieres. A lo mejor tienes dinero, pero tienes miedo y demás y careces de esa tranquilidad. Entonces el dolor te viene no del dinero, sino de tu inseguridad por otra razón. No confundamos términos, porque hay gente que le echa la culpa al dinero y resulta que el problema es otro. Tienes, por ejemplo, un problema de salud, que lo que sea, tienes carencia de salud o de relaciones, lo que sea. El dolor proviene de carencias. Entonces lo primero es que si quieres hacer este método bien, te pones ahora mismo y, o cuando quieras, coges tu lista y dices, ¿qué me duele? ¿Dónde siento dolor en mi vida? ¿Qué es lo que me duele? Y eso reflejará una carencia. El segundo paso en ser responsable es simplemente muy fácil. ¿Quieres pagar el precio? Te lo tienes que preguntar muy sinceramente. Porque yo lo he explicado, a mí me han venido personas a regresiones que cuando se han encontrado, yo no busco estas cosas, pero a veces aparecen, el parásito de turno, lo que sea, o el bicho de turno, genérico, yo no me entretengo en la catalogación de estas cosas, y le he dado las herramientas para destruirlo, no ha querido destruirlo, no ha querido eliminarlo. ¿Por qué? Porque sus creencias, sus fantasías, todo lo que tiene en su coco metido, no es que claro, eso forma parte del universo y es parte de la vida y tal y cual. Sí, bueno, vale, es parte de la vida. Y lo que tenemos ahora, el bicho por ahí dando vuelta, es parte de la vida. Entonces, si te pilla, oye, te vas a dejar así matar, ¿no? ¿Ah? Entonces, no sé, por decir algo, ¿eh? Por decir algo. Pues estas personas se dejan matar, se dejan destruir, se dejan depredar. Y lo he visto. O bien, le das una herramienta para eliminar un programa del pasado. Y te das cuenta que no la ejercita. Le dices, ¿has practicado lo que te he dicho? No, es que no he tenido tiempo. 2 semanas después. Yo ya sé que esa persona no quiere. Y créeme que hay personas que les he dicho que no vuelvan. Cuidado, que hay personas que les he dicho que no vuelvan. Porque ¿para qué? ¿Para qué? Si me dejan a mí todo su carga energética negativa y ellos no están dispuestos a crecer y simplemente porque tienen el dinero y la economía buena para ello, necesitan a alguien que les esté, yo qué sé, dando la razón a sus fantasías. Pero yo no, como doy la razón, también soy muy desagradable con
¿comprendes? Pero es que la persona no quiere aceptar el precio que tiene que pagar. Y si tienes un dolor, lo siento mucho, pero tendrás que pagar un precio por eliminar ese dolor. Aunque solo sea algo tan simple como una declaración, pero tendrás que hacerla. Porque a veces no quieres hacer la declaración, a veces la solución es muy fácil. Es que lo he visto, a veces tiene la solución delante de tus narices y es muy fácil, pero no la quieres porque prefieres el dolor. Esto parece mentira, pero está más que contrastado, lo he visto muchas veces. Y el siguiente paso, esa cantidad de capas, es plantearte si quieres hacer el trabajo una vez que has aceptado la responsabilidad, es tomar cada uno de esos dolores e imaginar qué afirmación harías que pudiese hacer que cambiara. Porque si tienes, acuérdate en el vídeo anterior sobre el caso de la obesidad, el dinero y el tema de las relaciones, del amor. Las personas estaban haciendo afirmaciones que justificaban su vida. No, es que no es un negocio seguro, es que el proceso de amortización, no, es que resulta que mi metabolismo, mis tiroides, no, es que resulta que es que mis hormonas, es que yo soy un hombre muy fogoso, tengo mucha energía. Mamandurrias, tonterías, bobadas. Esas son las afirmaciones que se están haciendo las personas. Entonces, si has aceptado la responsabilidad, ahora tiene que transformar y hablarte. Y la persona tiene que decir, por ejemplo, estoy capacitado para aceptar las inversiones y el riesgo que suponen. Y quiero esas inversiones. Yo domino mi cuerpo. Nada más. Domino mis tiroides, domino mis glándulas, domino todo. Y domino mi voluntad para comer aquello que me conviene. Yo soy un hombre maduro, adulto, y no un crío de 18 años, todavía corriendo detrás de lo primero que se mueve. No sé, he dicho algo. Tú tienes que encontrar tu frase, yo te lo he puesto como ejemplo. Y cada una de esas tiene que dar una respuesta a cada una de esas capas de dolor que hemos hablado. Luego, cuarto, sería limpiar el recipiente antes de introducir nada nuevo. Y aunque pareciera que tendría que ir antes, en realidad no, porque hasta que no haces la afirmación no puedes desafiar esto, está tu autoconcepto. Tú tienes que reconocer tu autoconcepto. ¿Qué es tu autoconcepto? Es como tú te defines a ti mismo o a ti misma. ¿Cómo se hace esto? Pues es muy fácil. Otra vez papel y bolígrafo. Tomas papel y bolígrafo y escribes yo soy. Yo no he querido hablar, por cierto, del yo soy, que es una parte esotérica y demás, aunque la conozco y podría hablar de ella, pero no me parecía que fuese útil en este momento. Pero el yo soy es la llave maestra, digamos, porque en el momento en que dices yo soy, estás declarando sobre ti. Y tú tienes que analizar tu concepto. Entonces tú tienes que decir yo soy, pero definirte como tú te ves a ti mismo, con toda la crueldad. Esto es una cosa para ti, nadie lo va a ver. O sea, sé cruel, mete el bisturí. Yo soy, y te defines, yo soy, Dite las cosas feas, que no pasa nada. Estamos cambiando las cosas, no importa. Esto lo vamos a dejar atrás, pero para dejarlo atrás, primero tenemos que enfrentarlo. Entonces, tú tienes que analizar el autoconcepto que tú tienes en estos momentos de ti. ¿Por qué? Porque el siguiente paso para ganar el nuevo programa es que tú tienes que cambiar tu autoconcepto. ¿Qué significa? Pues hacer una nueva declaración de yo soy. Como tienen las afirmaciones anteriormente, pues ahora directamente con el texto que has escrito yo soy del autoconcepto que tenías, pones uno al lado de otro. El autoconcepto que tenías y el autoconcepto que quieres tener, corrígelo. Lo tienes que corregir. Decir, bueno, pues yo soy. Y tienes que creértelo. Y tienes que realmente creértelo. Y para que esto pueda ser real, tienes que introducir ideas nuevas. Porque tú estás pensando. Y tú piensas a través de ideas. Tienes que introducir ideas nuevas sobre quién eres, sobre lo que eres. Y tú tienes que escribir todo esto. ¿Por qué tienes que escribir todo esto? Porque estamos hablando que tú tienes un programa que ha partido con analizar el dolor que tienes, con que has aceptado que eres responsable. Quiero decir, si todo este proceso no se hace paso por paso, no sirve de nada. Si tú en el segundo paso te quedas porque no quieres asumir la responsabilidad de pagar el precio,
no vas a lograr nada por muchas afirmaciones que hagas. ¿Por qué? Porque pagar el precio significa matar el autoconcepto que tú tienes hoy de ti. Aceptar un nuevo autoconcepto. Entonces las afirmaciones que hagas no te van a seguir. Vas a decir, no, es que quiero ser delgado, lo que tú quieras, hablando de tal, pero al mismo tiempo vas a seguir inflándote a patatas y te vas a seguir haciendo lo que te dé la gana. Y claro, lógicamente, por un lado das un mensaje y por otro lado das otro. Y la interferencia es descarada. ¿Comprendes? No hay un choque. Por un lado quieres tener una relación estable y por otro lado estás todas las noches por ahí en garitos de juerga hasta las 5 de la mañana. Son contradicciones, no vas a encontrar una relación estable con una persona estable normalmente a esas horas. Hombre, hay gente que la encuentra, sí, porque a veces pasa. Pero en líneas generales, pues uno encuentra personas que quieren lo mismo que tú, juerga, por decir algo. O sea, quiero decir que tú emites un mensaje, pero tienes que ser congruente con las acciones que llevas a cabo. ¿Comprendes? Y para que seas congruente, el autoconcepto de cómo te has definido yo soy en la primera hoja tiene que ser diferente del yo soy que te has definido en la siguiente, que el nuevo concepto de ti mismo. Con lo cual, si tú haces un proceso como el que acabo de definir, donde tú defines primero el qué te duele, que son tus carencias, si aceptas la responsabilidad del cambio y todo lo que supone un cambio, porque sabes que tiene un precio, porque estamos hablando de la mente consciente y dijimos al principio de todo que la mente consciente es la del trabajo, la disciplina y la lógica. Luego estás enviando toda esta información a la mente inconsciente, a lo que decimos en Nahual, a esa mente enorme, que él, si tú eres homogéneo la información, los actos con lo que dices, va a operar de una forma que tú quizás no te puedes ni imaginar, de hecho como tú no te puedes imaginar, ¿no? Haces tus afirmaciones, pero tus afirmaciones no son las afirmaciones de repetir y repetir, que las vas a repetir, sí, pero las afirmaciones que cuando tú afirmas algo, declaras algo, ya estás poniéndolo en marcha. Ya estás poniendo en marcha todo esto. Ya lo estás creando. Porque a mí me ha pasado escribir algo una vez, pero como sinceramente me lo creí y demás, 3, 2 años, 1, a veces meses, ha pasado algo y dicho, anda, y ha sucedido. Va mucho más rápido muchas veces de lo que podemos imaginar. A lo mejor crees que puede llevar muchísimo tiempo, pero no es así, ¿entiendes? Y tú tienes, lógicamente, que aceptar el problema. Y tu problema tienes que reconocerlo, es el autoconcepto que tienes. No puedes entrar en un nuevo autoconcepto hasta que no te has dado cuenta del problema de tu autoconcepto actual para poder sustituir uno por otro. Y esto sería en esencia lo que yo te tendría que hablar y cerrar este asunto. El asunto es mucho más misterioso de lo que parece. A mí me resulta misterioso. Pero que funciona, funciona, desde luego. Funcionar, funciona. Cada uno le va a dar más éxito o menos éxito en función de la unión que tenga internamente con aquello que desea. Porque tú no creas lo que deseas, sino creas lo que crees. Si dentro de ti tú no te crees merecedor de una mejor salud, o de una relación, o de dinero, o de lo que sea, por la razón que sea, por el programa que tengas instalado dentro de ti, no va a ser posible. Entonces, por eso hablaba en el principio que había que hacer un trabajo de limpieza y de eliminar todas aquellas creencias que no tienen sustancia. ¿Entiendes? Por eso te tienes que aceptar en un momento dado que hay cosas que son mucho más grandes de las que tú puedes imaginar. Y que en ese inconsciente, si tú has analizado, como te dije en el segundo vídeo, que hay cosas que han pasado en tu vida y de golpe te das cuenta de, pues sí, que yo decía aquello y fíjate, pasó aquello. A lo mejor fue algo malo, a lo mejor fue algo bueno. Pero aceptar esto es darte cuenta de que hay algo que no controlas, que no controlamos, pero que sí que depende de lo que le digamos y que sí que está funcionando. Entonces, esto es todo lo que yo te puedo decir. Y bueno, pues con eso hemos terminado. Me voy a despedir de ti y a continuación te voy a leer un pequeño escrito
Y ya cerraré con eso el vídeo, por si te puede servir. Es una meditación, es las preguntas que tú te puedes hacer y bueno, simplemente me ha parecido que a lo mejor te podía gustar. Así que, lo dicho, te dejo con ello, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta siempre, adiós. Pregunta: ¿cómo puedo vivir lo que vive en mí? ¿Cómo hacerlo cuando me siento tan sobrecogido de tanto que ya he tenido? ¿Cómo pedir más? ¿Cómo llegar ahí? ¿Cómo? Respuesta: no preguntes cómo, solo estate ahí. No necesitas hacer más. Desde hace mucho no necesitas hacer más, ya lo hiciste, ya está hecho. Ahora solo sé, estate ahí. No preguntes cómo, no busques cómo. Céntrate en ti, en lo que eres, en tu sueño, en eso que ya eres. Déjate ir en tu sueño, vive tu sueño. Tú ya has hecho lo que tenías y debías hacer. Te mereces tu sueño, así que deja de preocuparte sobre sí o cómo. Preocúpate de ser, solo ser, lo que ya eres, y deja que lo demás también sea. Porque eso también que vivir, por tanto, déjale ser. Deja que viva en ti y que tú vivas en él. Ningún sueño que jamás hayas tenido es tan grande como él. Permite que viva, déjale vivir. Como siempre, apártate y disfruta del viaje. Ha llegado el momento, llegó hace tiempo, no lo retengas más.